Hola, buenas tardes, hoy es lunes 10 de junio del 2024. Y ya estamos aquí como todas las semanas, como ustedes saben, de lunes a jueves a las 6:30 es nuestra cita con Somos la 4T Noticias para podernos poner al corriente de todo lo que está pasando en esta cuarta transformación. Y bueno, vamos a ver de qué se va a tratar el día de hoy esta información que traemos para todos ustedes. En principio vamos a hablar de el tema principal, va a ser el plan C. El plan C ya está en marcha, ya se están haciendo todos los preparativos para el plan C. Les voy a decir cómo quedaron las cámaras de diputados y senadores. En realidad pues ya es un hecho, el plan C va para adelante. Se logró lo que mucho se esperaba que se lograra y que se veía muy difícil. Como yo les estuve diciendo la semana pasada, pues fue impresionante la participación masiva de la gente a favor de la 4T, a favor de Morena, y la gente entendió que tenía que haber un mandato, y el mandato de la gente, del pueblo, es adelante con el plan C, es un mandato. Vamos a ver qué hacen los diputados y senadores, pero pues tienen que obedecer el mandato porque es una solicitud que hace la gente, que hace el pueblo, de que se vaya adelante con estas reformas. Entonces lo que les queda a ellos es cumplir con esa promesa, y la gente para eso votó masivamente por Morena. Ese es uno de los temas, el tema principal, espero que me dé tiempo. Por otro lado, vamos a hablar de algunas locuras incongruentes, una locura incongruente específicamente que da mucha risa, que es un chiste, definitivamente un verdadero chiste, pero es algo que en realidad piensa la oposición. Son de estos pequeños pedazos de información que decimos siempre al iniciar el en vivo. También vamos a hablar de un poco de la incongruencia o de la congruencia panista. ¿Hay congruencia panista? ¿Hay algunos miembros del PAN que sean congruentes? Bueno, vamos a hablar un poco de esto, muy poquito. Vamos a hablar también del miedo que existe en la oposición al famoso poder absoluto que se le otorga a Morena con el plan C. ¿Es en realidad un poder absoluto? ¿Esto es legal? ¿Esto debe dar miedo a la gente? Vamos a analizar este tema de manera muy breve y vamos a ver si esto es, si tienen razón los opositores en tener este miedo patológico a esta mayorías calificadas en el Congreso de la Unión. También vamos a hablar un poco de la venganza de empresarios contra Xóchitl Gálvez. Ya Xóchitl Gálvez va a tener su pago, porque anduvo prometiendo y le prometió a empresarios muy importantes, muy pesados, y ahora los empresarios la están buscando. Y ella pues no la encuentran, quién sabe dónde andará. Según ella regresa al Senado, pero pues la andan buscando, así que vamos a ver si la encuentran. Por otro lado, también vamos a hablar un poco del caso de Jalisco, que es el que está, digamos, es la joya de la corona, porque pues puede ser que se evalúe esto, que se cuente otra vez, que se eche para atrás este resultado que dio la victoria a la gubernatura del Movimiento Ciudadano. Vamos a analizar un poco este caso de manera muy rápida. Y bueno, esto es básicamente lo que vamos a hablar, aparte del tema principal que ya les dije, que es el plan C. Vamos a analizar en este tema principal lo que es el plan C, en qué consiste, por qué es importante, y vamos a hablar de muchos temas relacionados con esto del plan C, que es lo que nos ha llevado a todo el pueblo mexicano bien informado, porque está bien informado el pueblo, a ir hacia adelante con el plan C. Y hay muchos detalles que voy a manejar en este tema principal con respecto a esto, para quienes todavía no les queda claro en qué se trata el plan C o qué es lo que se pretende, y para que vean que es completamente factible, es completamente deseable que se logre este avance. Entonces, bueno, vamos a hablar de este tema. Vamos a empezar ya, porque si no nos come un poco el tiempo. Empecé un poquito tarde este en vivo, me tardé un poquito. Bueno, empezando con un chiste, porque en realidad parece un chiste, pero no lo pueden creer, es real, aunque esto no lo crean, lo están diciendo, la oposición lo está diciendo. Pues resulta que Claudia va a imponer la circuncisión obligatoria. Es increíble, es un meme, parece un meme, pero no, es la realidad. Dentro de todas las mentiras y calumnias que siguen diciendo los de la oposición, con este miedo de que
se vaya contra la propiedad privada y todas estas absurdos, ridiculeces que estuvieron diciendo en la campaña, pues ahora salen, bueno, y que va a acabar con la religión, también iba a cerrar los templos. Ahora salen con la locura de que Claudia va a imponer la circuncisión obligatoria. Quiero decirles a quienes no lo entiendan que esta estupidez, esta tontería, se basa en el hecho de que ella, como es judía, y los judíos tienen, digamos que por religión, por norma, que todos los hombres deben ser circuncidados, en una ceremonia especial, por cierto, que se hace no al nacer, sino un poquitito después. Bueno, pues esta es la base que ellos dicen que va a imponer la circuncisión obligatoria. Es increíble con la clase de oposición que contamos en México, tan ignorante, tan patética, completamente patética. Bueno, y el otro tema es un poco de congruencia panista. ¿Existe la congruencia dentro del Partido Acción Nacional? Bueno, fíjense que aunque pareciera que no, porque la verdad están en el suelo, están muy mal, hay algunos rasgos de cierto comportamiento lógico. Gracias, mi querida Luna. Por ejemplo, Damián Cepeda, que fue antes, ya fue presidente del PAN en algún tiempo anterior, y que ha sido crítico dentro de algunas cosas que ha hecho el PAN. Damián Cepeda dijo que si el PAN no asume la derrota y se reconstituye, desaparecerá. Así lo pronosticó uno de los principales miembros de ese partido, del PAN. Por ese lado, cierta congruencia en el caso de Damián Cepeda, que reconoce todos los errores o una buena cantidad de errores que ha cometido su propio partido y que debe de reconocerlos. Gracias, Otaku, Otaku Politic, no sé quién sea, pero muchas gracias, Otaku Político. Bueno, también el saco de pus, el famoso saco de pus, ya saben, una persona muy conocida por nosotros, fue secretario del Trabajo de Felipe Calderón, siempre se ha manifestado demasiado déspota, demasiado grosero, es un panista muy preponderante, digamos. Pues él acusó a Marco Cortés de todo el fracaso que tuvo la campaña y el resultado electoral del PAN, y le exige su renuncia. También ya están buscando ajustar cuentas dentro del mismo Partido Acción Nacional. Y también debo decirles que en un dato interesante, si se reconoce, como vamos a hablar un poco más adelante, el triunfo de Movimiento Ciudadano, sí se reconoce, porque cabe decir que Morena va por ajustar eso, porque hubo un fraude en Jalisco y probablemente se eche para atrás este resultado y gane Morena. Pero en el caso de que gane Movimiento Ciudadano va a gobernar a más mexicanos con sus dos estados, que serían Nuevo León y Jalisco, que los que gobernará el PAN a partir de ahora, insisto, si es que se les reconoce el triunfo en Jalisco. Bueno, continuamos con miedo de la oposición por el poder absoluto, supuestamente, que se le va a otorgar a Morena en las cámaras de diputados y senadores. ¿Existe un riesgo? ¿Existe una causal? ¿Una razón para tener miedo de este poder otorgado por la gente, por el pueblo? Bueno, hay que aclarar primero que nada que, a diferencia de los tiempos del PRI, ahora la mayoría de los mexicanos fueron quienes les dieron la mayoría en las cámaras para hacer los cambios necesarios. Es una decisión democrática. Es muy distinto a lo que pasaba antes con el PRI o con el PAN, en donde realmente ellos hacían estos cambios constitucionales sin tener las mayorías necesarias en el Congreso, armándolas de manera irregular y con fraudes, como fue el fraude de 2006 o como fue el fraude de 1988, que no les daban la posibilidad o la capacidad para tener esas mayorías. Esas mayorías las construyeron de manera artificial, y con eso tuvieron ellos supuestamente el permiso de hacer todos los más de 400 cambios constitucionales. Bueno, aquí la diferencia es que no.
que en unas elecciones abiertas, en unas elecciones libres, democráticas, es una decisión democrática en donde el pueblo masivamente salió a votar y el pueblo masivamente le dio la mayoría calificada a Morena y a la alianza de Morena en la Cámara de Diputados y Senadores. Entonces, vamos a recordar también que la Constitución dice claramente que en todo momento el pueblo puede cambiar la forma de su gobierno. Eso está en nuestra Constitución. O sea, que esta mayoría calificadas en las cámaras de diputados y senadores y en las cámaras de los estados de la República son válidas legal, constitucional y democráticamente. Son mayorías obtenidas, insisto, legalmente, constitucionalmente y democráticamente. Así que no se le pueden buscar peros ni tener miedos, entre comillas, a lo que es la voluntad democrática del pueblo. El pueblo lo analizó, lo pensó y votó para darle este poder, para darle estas características, esta posibilidad de hacer cambios constitucionales a la mayoría por la que votó. Así de claro. No hay fraude, no hay ningún argucia legal, es todo por la vía democrática. Y en el prianato, en la etapa del PRI y del PAN, en el gobierno, no era así. No era un mandato democrático, como ya lo mencioné. Entonces, hay una gran diferencia. Así que tranquilos, mis queridos opositores, no hay ningún miedo que deba de haber a esta mayorías constitucionalmente obtenidas por la vía democrática, por lo tanto son legales. Otro tema es la venganza de los empresarios contra Xóchitl. Fíjense que hay empresarios que le exigen a Xóchitl Gálvez que les regresen el dinero, el dinero que les pidió. ¿Se acuerdan que Xóchitl Gálvez decía que ya no le daban dinero al PRI, el PAN y el PRD? Y anduvo pidiéndoles dinero a los empresarios. Pues hubo empresarios que sí le dieron dinero. Y ella los engañó diciéndoles con sus encuestas que ella iba adelante y que iba a ganar. Pues allá ellos, ¿por qué le creyeron si todas las encuestas, excepto esas dos maquilladas, pagadas por ellos, por el PAN, por el PRI, por el PRD, esas eran las únicas que le daban la victoria a Xóchitl Gálvez o le daban una diferencia importante a favor de ella? México Elige y Massive Caller. Si ellos creyeron en esas encuestas, pues ahora se están quejando. Les sacó mucho dinero, no sabemos cuánto, pero les sacó mucho dinero y están muy, muy enojados. Uno de ellos, de hecho, dijo que la va a buscar para que se lo regrese, para que les regrese el dinero que invirtieron, porque ella les prometió que iba a ganar y quién sabe cuántas cosas más les habrá prometido. ¿De quién se trata? Pues hay un grupo de empresarios que se llaman Club de Empresarios Bosques SC, así se llama, Club de Empresarios Bosques SC. ¿Quiénes forman parte? No lo digo ahorita, pero quienes formaban parte desde antes, porque hubo reuniones anteriores cuando el presidente Andrés Manuel todavía era candidato a la presidencia. Lo invitaron también, no le dieron nada, obviamente, no, nada más lo escucharon a ver qué proponía. ¿Quiénes forman parte de este grupo de Club de Empresarios Bosques? Germán Larrea, del Grupo México; Claudio X González Guajardo, fundador de Mexicanos Primero; Carlos Slim, ya sabemos, de Telmex, de Carso; Valentín Díaz Morodo, del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología; y Emilio Azcárraga, de Televisa, como sabemos. Bueno, estos son los empresarios del grupo de Club de Empresarios Bosques, y uno de ellos, están muy molestos ellos, pero uno de ellos, este grupo, está buscando a Xóchitl para que le devuelva lo que le dio, porque la inversión le salió bastante mala. Y bueno, pues allá ellos que le creyeron. Bueno, para continuar, el caso de Jalisco. El caso de Jalisco es muy importante porque
les voy a decir algunas cosas. Movimiento Ciudadano, fíjense nada más lo incongruente, lo absurdo, lo ilógico de este resultado. Movimiento Ciudadano quedó en tercer lugar en el Senado para el estado de Jalisco. Y también en tercer lugar para los diputados, también en el estado de Jalisco. Fíjense, no ganó ni primero ni segundo lugar en los diputados y en los senadores del estado de Jalisco. Morena, además, ganó 10 de las 15 alcaldías y creo que 3 de ellas las ganó el PAN, el PRIAN. O sea que Movimiento Ciudadano nada más ganó creo que 1 o 2. Así de mal le fue a Movimiento Ciudadano en su propio estado, en Jalisco. Bueno, a pesar de eso, supuestamente ganaron la gubernatura, lo cual no tiene ninguna lógica, es estúpido, es absurdo, no tiene sentido. Y hay videos que ya han mostrado los integrantes de Morena, que están usándolos como prueba de este fraude, que demuestran la extracción de boletas a favor de Morena en bolsas negras, bolsas de plástico negras. Sacaron cientos y cientos, miles de boletas marcadas a favor de Morena en estas bolsas negras destinadas a la basura, a desaparecerlas, etc. ¿Cuál es la explicación que dio el Instituto Electoral del Estado de Jalisco? Ya salió con una explicación de lo que pasó. Detuvieron el conteo cuando llegó a 63% porque se daban cuenta que había algo raro y que no podían decretar el triunfo del candidato de Movimiento Ciudadano de manera legal. La explicación de ellos, fíjense lo ilógico y lo estúpido que es esto, fue que 1.2 millones de personas se llevaron sus boletas de gobernador de recuerdo. Sí, o sea, votaron para presidente de México, por eso ganó Claudia, votaron para el Senado, por eso ganó Morena, votaron para diputados, por eso ganó Morena, votaron para presidentes municipales, por eso ganó Morena, pero ¿qué creen? Las boletas de gobernador, o al menos 1.2 millones de ellas, se las llevaron a su casa de recuerdo. ¿Quién puede creer esa estupidez realmente? O sea, es ilógico. En fin, esa es su explicación y lo hicieron en un oficio. Lo están diciendo en un oficio. Esa es la explicación del OPLE de Jalisco. Obviamente Morena lo que va a hacer es esperar al final de los cómputos para comparar los números nacionales con los números de los votos a nivel estatal de Jalisco. Y en donde va a salir todo eso a relucir. Hay 1.2 millones de votos que desaparecieron de la faz de la tierra y la diferencia entre Movimiento Ciudadano y Morena es de solo 3%. 3%. Y hay desaparecidas 1.2 millones de boletas. Entonces, aguas porque esto va para largo, no se va a quedar así tan fácil. Ya vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Bueno, y vamos a ver qué tanto tiempo nos da para hablar del tema principal. Ya me tardé un poco con los la introducción. Por mandato del pueblo, el Plan C está en marcha. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a reformar, entre otras cosas, el Poder Judicial. El Poder Judicial de la Federación, tal como se le conoce hasta ahora, podría estar viviendo sus últimos días. El llamado Plan C, que implica reformas profundas a la Constitución para hacer efectiva la democracia plena y el estado de bienestar, está en marcha a partir de la elección del 2 de junio. El cambio viene después de que los propios ministros y ministras se opusieron sistemáticamente a la transformación del país. Por ejemplo, ellos echaron abajo 74 leyes y reformas, incluido el llamado Plan B, que reformaba el ámbito electoral. Ahora, el país discutirá la iniciativa del presidente López Obrador que busca una nueva integración de la Suprema Corte para hacerla eficiente, austera y transparente. Elección popular de ministros, magistrados y jueces, sustitución del Consejo de la Judicatura Federal y nuevas reglas procesales para que la justicia sea expedita. A partir de esta posibilidad,
ningún juzgador ganará más que el primer mandatario, o sea, que el presidente de México, como lo han estado haciendo, excepto Lenia Batres, que es la única que ha regresado de los jueces de la Suprema Corte, la única que regresa el extra del pago de su sueldo. Y tampoco estarán sometidos a los intereses de los oligarcas y las transnacionales a las que han defendido históricamente. Por primera vez, los ministros y ministras serán sometidos al juicio popular. El plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador surgió luego de uno de los mayores golpes a la democracia, asestado desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 8 de mayo del 2023. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó por mayoría de 9 votos de sus 11 integrantes la invalidez del primer decreto de reformas político-electorales, conocido como Plan B, aprobadas por el Congreso de la Unión, Morena, Verde y PT, en diciembre de 2022. Ello, tal como se lo solicitó la oposición, en voz de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática. Aquel día, la mayoría de ministros y ministras habrían firmado su propia sentencia de extinción del Poder Judicial de la Federación. El 9 de mayo del año pasado, un día después de ese golpe judicial al Plan B, el presidente López Obrador llamó al pueblo a un Plan C. En la próxima elección, arengó el primer mandatario en su conferencia matutina: hay que tener mayoría calificada en el Congreso para reformar la Constitución. El plan estaba en marcha. El pueblo fue informado por el propio López Obrador de las reformas más urgentes a la Carta Magna para hacer efectiva la Cuarta Transformación. De lo contrario, temas tan importantes como la eliminación de privilegios a costa del erario de la nación o de sueldos millonarios para una burocracia que trabaja a favor de los intereses de poderes fácticos como las transnacionales, tampoco se erradicarían. La primera reforma que sugirió el titular del Poder Ejecutivo desde aquel mes de mayo de 2023 fue precisamente la del Poder Judicial. Ello porque el Plan B era apenas uno de decenas de cambios legislativos que la Corte echó abajo. En total, la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama ha documentado que el máximo tribunal invalidó 74 reformas y leyes en el sexenio de López Obrador entre 2019 y 2023. Lo que la juzgadora acusa es una masacre legislativa nunca antes vista. El 5 de febrero de 2024, el presidente de la República formalizó su llamado a ejecutar el Plan C. En la conmemoración del Día de la Constitución, dio a conocer 20 reformas a la Carta Magna para profundizar el estado de bienestar, combatir la corrupción y democratizar más al país, darle el poder al pueblo. Las reformas que propongo buscan establecer derechos constitucionales y fortalecer ideales y principios relacionados con el humanismo, la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia, que hemos postulado y llevado a la práctica desde los orígenes del actual movimiento de transformación nacional, afirmó en el recinto parlamentario del Palacio Nacional. Una de esas reformas es al Poder Judicial, que tiene por objetivo constituir una nueva integración de la Suprema Corte para hacerla eficiente, austera y transparente, que establece la elección popular de ministros, magistrados y jueces mediante un proceso electoral similar al que se lleva a cabo para presidente de la República y legisladores, sustitución del Consejo de la Judicatura Federal y nuevas reglas procesales para que la justicia sea expedita. A partir de esta posibilidad, ningún juzgador ganará más que el primer mandatario, y los ministros, magistrados y jueces tampoco estarán sometidos a los intereses de los oligarcas
y las transnacionales a las que han defendido históricamente. El 2 de junio de 2024, el pueblo respondió a ese llamado del presidente López Obrador al Plan C con 35.923.669 votos a favor de la doctora Claudia Sheinbaum y un voto masivo para la coalición Morena PT Verde en el Congreso de la Unión. De acuerdo con el conteo del Instituto Nacional Electoral, la coalición de la 4T tendrá mayoría calificada en la Cámara de Diputados, mientras que se calcula que en el Senado de la República le hace falta de 1 a 3 votos. Ya lo vimos nosotros que es un voto nada más, un voto. Eso le hace falta para alcanzarla, lo que hace muy viable reformar la Constitución. Por lo tanto, el mandato del pueblo es claro: cambiar la Carta Magna en los términos en los que el presidente López Obrador planteó el pasado 5 de febrero. Y es que al conmemorar el aniversario 107 de la Constitución, el primer mandatario sostuvo que, de ser aprobadas, las reformas modificarán artículos antipopulares introducidos en el periodo neoliberal. Se trata de adulteraciones que niegan el sentido general de nuestra Carta Magna, que fue fruto de un movimiento popular, revolucionario y por lo mismo concebida desde el inicio con un espíritu nacional, social y, subrayó, público. Tras la presentación del paquete de reformas, los días siguientes, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, explicó cada una de las reformas en la conferencia presidencial. En ocasiones estuvo acompañada por otros servidores públicos. El 12 de febrero, la funcionaria expuso la reforma al Poder Judicial. La iniciativa, dijo, buscará construir una institución de impartición de justicia independiente, legitimada y ajena a intereses privados. La abogada Luisa María Alcalde Luján explicó que dicha propuesta responde al reclamo del pueblo de México de contar con una institución de impartición de justicia austera que resuelva los asuntos de su competencia y abone a erradicar la impunidad. En aras del equilibrio de poderes, la reforma, aseguró, evitará que el Poder Judicial de la Federación se coloque por encima de los otros dos poderes y desaparezcan leyes aprobadas por el Congreso de la Unión. Además, promueve que las y los ministros, magistrados y jueces sean elegidos por voto popular, que no exista más la onerosa pensión vitalicia y, como establece la Constitución, sus remuneraciones no excedan lo que percibe el presidente de la República. La funcionaria detalló los objetivos de la reforma: nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea más eficiente, austera y transparente, tratándose del máximo tribunal del país. Elección popular de ministros, magistrados y jueces, es decir, que cuenten con legitimidad democrática a partir del voto popular. Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual se propone no solo dividirlo en dos nuevas instituciones, sino que realmente se garanticen instancias de vigilancia. Aquí quiero hacer una pausa. Como lo dejó Zedillo y como está hasta ahorita, el Poder Judicial es juez y parte, porque se supone que el Consejo de la Judicatura Federal, que está formado por los mismos jueces de la Suprema Corte de Justicia y por el mismo presidente, o en este caso presidenta, son los que se supone que deberían estar vigilando las funciones de la Suprema Corte de Justicia. O sea, el Consejo de la Judicatura se encarga de vigilar lo que hace el Poder Judicial. Y si ellos se vigilan a sí mismos, pues evidentemente nunca se van a castigar si hacen las cosas mal. Ese ha sido el gran problema de la Suprema Corte y de el Consejo de la Judicatura Federal. Bueno, continúo. Nuevas reglas procesales para que la justicia sea expedita, no más juicios interminables a través de amparos y resoluciones. Acerca de la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia, expuso que la iniciativa de reforma establece reducir el número de ministras y ministros de 11 a 9 integrantes, reducir el periodo de su encargo de 15 a 12 años,
eliminar las dos salas que son muy opacas en la resolución de conflictos y que solamente se realicen sesiones en pleno, las cuales deberán ser públicas y transparentes para que todas y todos tengan la posibilidad de conocer qué están determinando las y los ministros y no hacerlo en lo oscurito. Eliminar la pensión vitalicia, de retiro, para los actuales y los futuros ministros y ministras. O sea, que a pesar de que el presidente eliminó la pensión vitalicia para los expresidentes de la República, estos angelitos siguen recibiéndolo, los de la Suprema Corte. Pues ya estuvo bueno, no deben de recibir una pensión vitalicia. Ajustar sus remuneraciones al tope máximo establecido para el presidente de la República, sin excepción. Sobre la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces, Luisa María Alcalde indicó que el planteamiento es que una vez aprobada la reforma, en 2025 se realice una elección extraordinaria para renovar a todas y todos los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial. Quienes ocupen actualmente el cargo podrán participar en esta elección en igualdad de condiciones. Así que pónganse las pilas. Si quieren participar, pues anótense en la lista, porque la gente en 2025 va a votar para que se vayan o para que se queden. La funcionaria explicó que la selección de candidaturas también tendría reglas. Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados del Tribunal Electoral y las y los magistrados del Tribunal de Disciplina se elegirán a nivel nacional en las elecciones ordinarias a partir de 30 candidaturas paritarias propuestas por los 3 poderes de la Unión. ¿Esto qué significa? Que de acuerdo con la iniciativa de reforma, el Ejecutivo propondrá hasta 10 candidaturas, el Legislativo hasta 5 candidaturas por cada Cámara, diputados y senadores, por mayoría calificada, y el Judicial hasta 10 candidaturas a través del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de 6 votos. En el caso de las y los 1.633 magistrados de circuito y jueces de distrito, se elegirán en cada uno de los 32 circuitos judiciales en las elecciones ordinarias a partir de 6 candidaturas paritarias por cargo, 2 por cada poder de la Unión, indicó. Y del proceso electoral y resultados de la elección, indicó que la propuesta incluye que se cree el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y que una vez conformado sea este el que organice la elección. El Senado de la República verificará que las candidaturas cumplan los requisitos de ley. Las campañas durarán 60 días, no habrá etapa de precampañas, no se permite el financiamiento público o privado, las personas candidatas tendrán acceso a tiempos de radio y televisión para difundir sus propuestas y podrán participar en foros de debate. Los partidos políticos no podrán realizar proselitismo a favor o en contra de las candidaturas. Ojo. Repito, los partidos políticos no podrán realizar proselitismo a favor o en contra de las candidaturas. Digo por si los del PRIAN quieren hacer proselitismo a favor de algunos jueces o juezas. Pues no. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá las impugnaciones y declarará los resultados, salvo cuando se trate de sus propios integrantes, cuya resolución corresponderá entonces a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sobre las reglas específicas, expuso que en caso de ausencia definitiva de ministras, ministros, magistradas, magistrados o juezas o jueces, el Senado de la República designará por mayoría calificada a una persona interina para que ocupe el cargo hasta que se realice la siguiente elección ordinaria. Y para las ternas, la iniciativa establece que el Ejecutivo Federal la propone para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y magistrados del Tribunal de Disciplina, el órgano de administración judicial para magistrados de circuito y jueces de distrito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los magistrados
electorales. Por otra parte, el órgano de administración judicial, integrado por 5 personas designadas por un periodo de 6 años, de los cuales el Poder Ejecutivo nombrará 1, el Senado de la República nombrará a otro y la Suprema Corte de Justicia a 3. Será responsable de las funciones administrativas de carrera judicial y de control interno, así como de elaborar el presupuesto del Poder Judicial. Otro punto destacado de la reforma es acerca de las 4 nuevas reglas procesales. Justicia expedita, se establece un plazo máximo de 6 meses, se les van a poner tiempos, fíjense. Se establece un plazo máximo de 6 meses para la resolución de asuntos fiscales y de 1 año para asuntos penales. En caso de rebasarlos, la autoridad judicial debe informar al Tribunal de Disciplina Judicial que podrá investigar y sancionar la demora. Así que más vale que se apuren con los casos pendientes. Suspensiones. Se prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales, en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Adiós a los amparos en contra de las obras del presidente o en este caso la presidenta. Justicia local. Los poderes judiciales de las entidades federativas deberán establecer reglas para la elección directa de sus magistrados y jueces, así como órganos de administración y disciplina independientes. Fideicomisos del Poder Judicial. Una vez que concluyan los juicios pendientes, deberán reintegrarse al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Se respetan los derechos y prestaciones de los trabajadores. A lo largo del sexenio de López Obrador, la mayoría de ministros de la Corte han actuado sistemáticamente en contra del pueblo. Esto para que quede claro. Gracias, Coco. Ya me perdí. Además de que directamente la presidenta del Poder Judicial, Norma Lucía Piña Hernández, habría conspirado para atentar contra los comicios electorales del 2 de junio, al tratar de reinstalar al calderonista Reyes Rodríguez Mondragón como presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral. El 28 de agosto de 2023, Norma Piña, recordemos, lanzó una amenaza pública contra el proceso electoral. Ese día advirtió que si el Poder Legislativo no les asignaba el multimillonario presupuesto que pedían, no habría una transición pacífica en México. Desde entonces, el Poder Judicial ha operado electoralmente en beneficio de la candidatura de la derechista Xóchitl Gálvez y de la coalición PRI-PAN-PRD. Textualmente, en aquel momento, Norma Piña declaró: las funciones que habrá de desempeñar el Poder Judicial Federal el próximo año 2024 son de particular relevancia para la vida democrática y la justicia social en nuestro país. En primer término, el proceso electoral 2023-2024 implicará la renovación de más de 20,000 puestos de elección popular. Ello exige una asignación presupuestal suficiente para cubrir el potencial incremento de asuntos que habrá de resolver el Tribunal Electoral. Solo así, dijo ella, fíjense, solo así se puede garantizar que la transmisión del poder en México se dé pacíficamente y con estabilidad democrática, amenazando la señora con la inestabilidad democrática y con la falta de paz. A partir de ese momento se aceleró la guerra judicial contra el movimiento de la Cuarta Transformación. Al respecto se identifican al menos otros 4 sucesos que dejan al descubierto la operación electorera del Poder Judicial y de su presidenta. Fíjense, ahí les van. Número 1. La cena de diciembre pasado a la que Norma Piña convocó a 3 magistrados electorales, al líder del PRI, Alejandro Moreno, y al coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, Santiago Krill. Número 2. La apertura y filtración de un expediente de investigación contra el expresidente de la Corte en retiro, Arturo Saldívar, ahora parte del equipo de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Número 3.
La liberación de actores relevantes en el caso Ayotzinapa. Fíjense, ¿quiénes liberó la señora presidenta de la Suprema Corte? Al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, y 8 militares y de generadores de violencia también, como el caso de Abraham Oseguera Cervantes, integrante del cártel Jalisco Nueva Generación y hermano del líder de esa organización criminal. ¿Para qué? Se preguntarán ustedes. Bueno, pues para desestabilizar al país por 2 vías. Por un lado, protestas sociales y generación de violencia extrema. Por esas 2 partes, ¿no? Por una parte, protestas sociales, y por otra, generación de violencia extrema. Bueno, número 4. Consentir la reunión a tan solo 18 días de la elección. Fíjense. El pasado 14 de mayo, de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con Xóchitl Gálvez, como parte de la estrategia del PRIAN, que aseguraba que en la contienda no había piso parejo, que había una elección de Estado. Respecto de la cena del 12 de diciembre de 2023, que reveló el periodista Salvador Fraustro, de Milenio, destaca el hecho de que fue convocada directamente por la ministra Norma Piña y que esta tuvo lugar en la casa del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien fue propuesto, desafortunadamente, en la terna que lo llevó al máximo tribunal por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que desde su llegada a la Corte se alió con los grupos más conservadores de ese poder y ha fallado todo contra la 4T. De la revelación periodística también es relevante que supuestamente se convocó a la cena para limar asperezas con 3 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: Mónica Soto Fragoso, actual presidenta del tribunal, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, pues Norma Piña quería que al frente de ese tribunal estuviera el calderonista Reyes Rodríguez Mondragón, de cara a una de las labores que más les importaba controlar: la calificación de la elección federal. Rodríguez Mondragón fue coordinador de asesores de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República de Felipe Calderón, de mayo a diciembre de 2011, cuando Genaro García Luna se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública y estaba aliado al cártel de Sinaloa. Y una de las acciones de la autoridad electoral cuando él era la cabeza, el 3 de agosto de 2023, fue censurar al presidente López Obrador para que nunca más se refiriera en su conferencia mañanera a los ingresos por más de 1,400 millones de pesos de las empresas de Xóchitl Gálvez. El 11 de diciembre del año pasado, Rodríguez Mondragón presentó su renuncia a la presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral por la presión que ejercieron los 3 magistrados a los que con urgencia convocó la ministra Piña a la cena, incluso a pesar de que se trataba del día en que se celebra a la Virgen de Guadalupe. La cena no solo se hizo a espaldas del pueblo de México, sino que incluso ni siquiera a los magistrados convidados se les avisó que había 2 invitados más que pondrían en entredicho la imparcialidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nada más y nada menos que al líder del PRI, Alejandro Alito Moreno, y al panista y coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez, Santiago Krill Miranda, quien finalmente no asistió, según el diario Milenio. Todo ello ocurrió en pleno proceso electoral, pues este arrancó oficialmente el 7 de septiembre de 2023, por lo que se podrían haber violado las leyes en la materia. Las presiones de la ministra Norma Piña contra los magistrados electorales continuaron. Incluso les mandó mensajes por la red de mensajería instantánea WhatsApp, en los que les advertía que tenían cuentas pendientes. Todo con la intención de restituir al calderonista Reyes Rodríguez Mondragón como presidente del Tribunal del Poder Judicial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que no consiguió.
Esa no fue la única vez que la presidenta de la Corte se comportó de esa manera. El 17 de mayo del 2023, el entonces presidente de la Comisión Permanente del Congreso y senador morenista Alejandro Armenta Mier, que ahorita ya es electo gobernador del estado de Puebla, por cierto, denunció que un día antes Piña Hernández le envió mensajes intimidantes por esa misma vía, los cuales exhibió él en la tribuna. El 18 de mayo, la presidenta de la Corte admitió que lo había hecho. Dos de esos mensajes decían: ¿usted puede ver a los ojos a sus hijos e hijas después de lo que dice? La vida nos juzgará. Cobijada por la mayoría de las corporaciones mediáticas desde que asumió el cargo de presidenta del Poder Judicial, Norma Piña ha actuado con impunidad y desde las sombras siguió tejiendo el escenario para declarar nulas las elecciones, que aparentemente se disipó por los casi 20 millones de votos de diferencia entre el primero y segundo lugar de la elección presidencial. La operación electorera de Piña fue tan evidente que incluso el pasado 12 de marzo el presidente López Obrador acusó que desde el Poder Judicial se estaba cocinando un golpe de estado técnico. Ese día expuso: quieren que yo no hable nada del proceso electoral, con la amenaza de que van a levantar un listado de todas las supuestas infracciones que yo cometa para darle valor, o utilizar las infracciones en el momento de la calificación de la elección presidencial. Fíjense por dónde van, en referencia al objetivo de anular la elección presidencial. Eso es lo que yo pienso que están tramando, dijo el presidente. Voy a darlo a conocer aquí. Bueno, ¿y mis libertades? ¿Y cuáles son sus fundamentos?, dijo él. Tras advertir que el nerviosismo de los sectores conservadores puede deberse a las tendencias que revelan las encuestas, ¿quién sabe qué está opinando la gente que los trae así, tan nerviosos? López Obrador cuestionó: ¿van a dar un golpe de estado técnico? ¿Van a hacer un fraude electoral desde los tribunales, desde el Poder Judicial? ¿Le van a hacer caso a Claudio X González, a José Ramón Cosío, a Castañeda, a Aguilar Camín, etcétera, etcétera? La guerra del Poder Judicial contra la Cuarta Transformación va más allá de esa pretensión de golpe de estado técnico y se refleja en las 74 leyes y reformas que ha invalidado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los primeros 5 años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo ha documentado la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama, misma que acusa una suplantación de funciones e invasión de facultades contra el Poder Legislativo. Como ya se expuso, uno de los primeros grandes casos que resolvió la Corte, ya con Piña al frente, fue determinar la invalidez en mayo del 2023, la primera parte del llamado Plan B, que el presidente López Obrador propuso a las cámaras de diputados y senadores, y que se votó por mayoría legislativa. Modificaciones a las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas. Este golpe al Poder Legislativo y a la 4T dio origen al Plan C, por el cual se llamó al pueblo a acudir masivamente a las urnas el pasado 2 de junio para lograr la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Con ello se harán reformas constitucionales, incluida la del Poder Judicial, para que sea el pueblo el que elija democráticamente a ministros, magistrados y jueces, y por lo cual ahora se estaría operando no reconocer la mayoría calificada de Morena, PT y Verde. En ese mismo mes de mayo, el máximo tribunal echó abajo el decreto presidencial que clasificaba como de interés público y de seguridad nacional los proyectos de infraestructura prioritarios y que tenía por objetivo evitar que grupos de intereses creados, como las dos asociaciones del empresario Claudio X González Guajardo, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, en colusión con jueces, magistrados y ministros, frenaran las obras estratégicas mediante juicios de amparo.
Para junio del año pasado, la Corte determinó arbitrariamente cancelar la segunda parte del Plan B, reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expidió la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral. Estas reformas buscaban fortalecer el régimen democrático, así como evitar que en un futuro el INE volviera a ser botín de unos cuantos, como ocurrió con Lorenzo Córdoba Vianello, quien ya como abierto aliado de Claudio X, líder del PRIAN, fue el único orador de la Marcha Rosa el 18 de febrero de 2024, movimiento que ya se desenmascaró como promotor de Xóchitl Gálvez. También la Suprema Corte echó abajo este mismo mes la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en materia de contratación de publicidad. Bueno, parece ser que esto va a ser lo que me va a dar tiempo, amigos, de mencionarles de este muy buen testimonio, de este muy buen artículo que da cuenta de todo lo que es lo importante del Plan C para lograrlo. Yo creo que mañana voy a seguir con él porque es muy importante recabar toda esta información relacionada con qué es lo que ha estado haciendo la oposición en alianza con la Suprema Corte de Justicia para tratar de evitar que se llegue a fondo en las reformas que se requieren. En este caso el Plan C, el Plan B en su momento, y para eso se concibió el Plan C. Entonces, como dije yo anteriormente, a la mayoría del pueblo mexicano le quedó muy claro la necesidad del Plan C, y por eso lo logramos, porque nos pusimos las pilas, millones de mexicanos, 36 casi para ser exactos, que le entendimos muy bien el mensaje del presidente, que era necesario para lograr estos cambios fundacionales, fundamentales para el segundo piso de la 4T, lograr este Plan C, lograr esta mayoría calificada. Les soy sincero, muchos incluso del movimiento de la 4T nos parecía muy difícil lograrlo, nos parecía, si no imposible, algo que era muy difícil de alcanzar. No creímos que lo lográramos, hay que ser honesto, pero ¿qué creen? Sí se logró. Se logró porque la madurez, como ha dicho el presidente en muchas ocasiones, del pueblo mexicano es verdaderamente envidiable. Somos realmente ahorita el ejemplo a nivel mundial en cuanto a la politización del pueblo, en cuanto a que le queda muy claro las prioridades de lo que el pueblo quiere a toda la población, lo que quiere la población para su futuro, lo que quiere como modelo de desarrollo, como modelo de gobierno, lo que espera del gobierno, lo que exige del gobierno. Hay una alianza bastante fuerte entre el gobierno electo, el gobierno en funciones y lo que lo está poniendo en donde lo está poniendo, con los diputados, con los senadores, con los gobernadores. O sea, hay una congruencia, hay una coalición perfecta de intereses, de prioridades, de lo que se pide, lo que se quiere para los próximos años en esta 4T, que es un modelo a nivel mundial, que es una muestra realmente impresionante de lo que es una mentalidad clara, muy muy clara, de lo que se necesita, de lo que México necesita. Es una mayoría realmente impresionante, porque a la mayoría, insisto, le queda claro que estas historias del miedo al poder absoluto eran simple y llanamente absurdos, que no venían al caso, porque el pueblo quiere que el gobierno tenga todas las herramientas para poder lograr el segundo piso de la cuarta transformación. Entonces, pues de eso se trata. Ahí están poniéndome la letra de una canción de Molotov. Pues no, depende quién sea el poder, Jonathan. Depende quién sea el poder. Si le das más poder al poder,
En este caso dándole más poder al poder humilde, al poder que responde a la mayoría de la gente, y que representa realmente al pueblo, pues el poder no te va a venir a joder, simple y sencillamente. Gracias, Sonia, por el comentario. Sí. ¿Qué más? Se viene. El poder corrompe, por eso está en la Constitución. Pues también, como dije hace rato, amigos, en todo momento el pueblo tiene el derecho de cambiar su forma de gobierno, y el pueblo está de manera democrática pidiendo los cambios que se requieren, conscientemente, además, a diferencia del prianato, promoviendo los cambios, pugnando por los cambios, con mayorías calificadas, los cambios que se requieren. Entonces, cuando dice Carlos Villar, se viene una buena transición, y no solo para algunos, y dejar de agacharse ante Estados Unidos. Claro que sí, no hay ninguna agachada frente a Estados Unidos. Hay un gobierno muy fuerte, que además tiene más fuerza, por las urnas, por el voto en las urnas. El gobierno de Claudia tiene más respaldo popular que el de Andrés Manuel incluso. Así que ella lo único que tiene que hacer es responder a la fuerza que le damos la mayoría con el voto, lo que le dimos. El poder del norte, se quejan de la Suprema Corte, pero el Ejecutivo ha tenido su derecho a interponer recursos. Dicen, se quejan de la Suprema Corte, pero el Ejecutivo y el Legislativo han tenido su derecho a interponer recursos. Estás equivocadísimo, Cindy, ¿o quién eres? Candy, o no sé quién. Precisamente el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, los cambios que se han propuesto los ha echado para atrás la Suprema Corte. No han tenido el derecho, no se les ha permitido el derecho. La Suprema Corte está completamente en contra de los intereses del pueblo, no solo del gobierno, no solo de la 4T, de los intereses de la mayoría del pueblo. Así que no hay que confundirse con eso. Si hubieran tenido, la Suprema Corte hubiera dado igualdad de condiciones a la presidencia, al Ejecutivo y a la Cámara de Diputados de aprobar las reformas, y no hubieran puesto amparos o aceptado amparos para poder ir en contra de las obras y todo eso, otra cosa hubiera sido. Ya no puedo ver los comentarios y los mensajes, desafortunadamente, porque ya se me está acabando el tiempo, amigos. Les agradezco mucho estar aquí, les agradezco mucho la permanencia en este canal, agradezco mucho su visita, a los que están en el chat, a las moderadoras, a Su, a Sonia, a los que están siempre aquí de visita. Pues los saludo, les doy un abrazo, y les doy las gracias por su permanencia. Espero que me acompañen el día de mañana también, con más información. Vamos a seguir con esto, vamos a ver qué pasa en Jalisco. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre, porque eso no se ha acabado. Hay que ver qué ocurre, no se ha terminado eso. Probablemente Morena pueda alcanzar el triunfo en Jalisco. Escuchen lo que les estoy diciendo. La verdad, eso se va a contar, se va a exigir que se limpie esa elección, que está muy fraudulenta. Dice Carlos Villar, vive la 4T. Gracias, Carlos Villar, muchas gracias por tus comentarios. Angie Ángeles, buenas noches. Gracias a ti también por estar aquí, muchísimas gracias. Gracias por haber permanecido aquí. Acuérdense de ir a mi canal de YouTube, Somos la 4T Noticias. Allá están los videos también. Suscríbanse, denles like a los videos allá en YouTube para que me apoyen, y también pues suscríbanse al canal para que aumentemos esa comunidad de YouTube, y lleguemos a los 1000 suscriptores. Échenme la mano por ahí. Gracias, Carlos Villar, qué bueno que te parezca excelente información. Muchísimas gracias por tu apoyo. Gracias a Nora Peña, dice gracias por la información, nos da más argumentos para apoyar a la 4T. Muchas gracias por el comentario, Nora. Buena audiencia. Gracias. Sí, tuvimos buena audiencia, Sonia. Muchas gracias tú por estar aquí, como siempre, al pie del cañón en el chat, moderadora. Muchas gracias, amiga Sonia, como siempre. Hola, dice Leor. Hola, Leor, ¿cómo estás? Saludos, amiga. Muchas gracias. Felicidades a ti también. Descansen todos. Por ahí me queda 1 minuto y medio. Pues ya saben, compartan esta información para que llegue a más gente.
Por ahí acabo de poner un TikTok, véanlo si no lo han visto, de la loca de la Denise Dresser. Voy a ver si me da tiempo de poner otros TikToks por ahí en estos días. Si no, pues nos vemos mañana en el diario Acontecer, en las noticias diarias de esta comunidad de Somos la 4T Noticias. Cae el Poder Judicial ante el poder del pueblo, dice, no me acuerdo, no alcancé a ver quién. Muy buen comentario, gracias, claro que sí. Ante el poder del pueblo, ni modo, se tienen que asumir la posición. ¿A qué hora mañana? A las 6:30, Nora Peña, a las 6:30 de lunes a jueves. Todos los días de lunes a jueves, yo el viernes descanso para tratar de ver si puedo hacer algunos TikToks por ahí y otras cosas personales, pero es de lunes a jueves a las 6:30, ya saben, esa es la cita. Entonces, gracias por ser parte de esta comunidad de Somos la 4T Noticias. Vi algo chistoso, según van a multar a Laura Zapata, Blanca Roñas. No sé, fíjate, me voy a enterar. Ojalá la multen. Ojalá los multen a todos los de Atypical, porque la verdad es que tiran cada insulto tan espantoso. Son demasiado vulgares, pero bueno, digo, aquí hay libertad de expresión hasta esos niveles excesivos. Libertad de expresión al llegar a la calumnia, llegar al exceso del insulto. Ni modo, pues así es la libertad. Estamos viviendo un sistema completamente democrático. Bueno, amigos, me quedan 7 segundos. Nos estamos viendo mañana. Hasta luego. Bye bye. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Buenas noches. Descansen.